Hay lugares donde el invierno incomoda. Y hay lugares donde el invierno decide si mereces quedarte. En una parte remota del este de Siberia, el frío no se siente como clima, se siente como una fuerza con voluntad propia. A menos 50 grados, el aire deja de parecer aire. Quema la cara, endurece la respiración. La piel expuesta empieza a doler en segundos, como si el cuerpo recibiera una advertencia física de que aquí afuera no se perdonan los errores. Y aún así, la gente vive aquí. No científicos en una base temporal, no exploradores de paso, familias, niños, conductores, maestros, pastores, mineros, mecánicos. Personas que se levantan cada mañana, miran un termómetro que marca cifras que en otros lugares cerrarían ciudades enteras y continúan con el día. En Oymyakon, en la República de Sajá-Yakutia, las temperaturas invernales pueden caer por debajo de los 60 grados bajo cero. Es uno de los lugares permanentemente habitados más fríos del planeta. El suelo permanece congelado durante gran parte del año. Los motores a veces nunca se apagan. Las casas no se construyen sobre la tierra como en otros lugares, porque la tierra misma no se comporta como en otros lugares. Todo, comida, transporte, escuela, trabajo, incluso caminar por la calle, debe adaptarse a una sola realidad dominante: el frío manda. Y sin embargo, Siberia no es una historia de gente derrotada por la naturaleza. Es una historia de gente que aprendió a negociar con ella, no a vencerla, no a domesticarla, a entender exactamente hasta dónde pueden llegar antes de que el invierno les recuerde quién tiene la última palabra. Esto es la vida en Siberia. No la Siberia del exilio, del mito o del mapa. La Siberia donde alguien tiene que sacar agua, arrancar un camión, alimentar animales, mandar a los niños a la escuela y mantener una casa caliente mientras afuera el mundo parece hecho de vidrio, humo y hielo. En muchas partes del mundo, el frío es una molestia estacional. En Yakutia es la arquitectura invisible de toda la vida humana. Cuando la temperatura baja a menos 40, menos 50, incluso menos 60, el entorno deja de ser simplemente incómodo y empieza a dictar reglas. Las pestañas se congelan. La humedad de la respiración forma escarcha en bufandas y cuellos. Los neumáticos se endurecen. Las puertas de metal queman como fuego inverso. Si llevas gafas y respiras mal, el vapor puede helarse sobre los cristales. Si tocas una superficie expuesta con la mano desnuda por demasiado tiempo, la piel puede quedarse pegada. A esa temperatura, casi nada funciona de la forma para la que fue diseñado en climas templados. Los teléfonos se descargan rápido. El plástico se vuelve quebradizo. Las cerraduras fallan.
Las tuberías revientan si no están protegidas. El combustible cambia de comportamiento. Los motores necesitan precalentamiento, aislamiento o la costumbre local más práctica de todas. Dejarlos encendidos durante horas, a veces toda la noche, porque volver a arrancarlos puede no ser una opción. Y lo más extraño es que, después de un tiempo, la gente deja de reaccionar al número exacto. -45, -52, -58. Por debajo de cierto umbral, las cifras ya no impresionan. Lo que importa es otra cosa. Si hay viento, si la nieve está seca, si hoy el aire muerde más de lo normal. El conocimiento local sustituye al dramatismo. El frío no desaparece. Simplemente deja de ser novedad y se convierte en sistema. Porque en Siberia, sobrevivir al invierno no significa soportarlo heroicamente. Significa organizar toda tu vida para no discutir con él. Uno de los hechos más importantes sobre Siberia no está en el aire. Está bajo tus pies. Gran parte de esta región se asienta sobre permafrost. Suelo que permanece congelado de manera continua durante años, a veces durante siglos. Eso cambia todo. No solo la agricultura, no solo el paisaje, sino la lógica misma de construir una vida estable. En muchas ciudades y pueblos de Yakutia, los edificios no se apoyan directamente sobre el suelo. Se levantan sobre pilotes o estructuras elevadas para evitar que el calor interior derrita la capa congelada de abajo. Si el permafrost se descongela de forma desigual, el terreno se vuelve inestable, las casas se inclinan, las carreteras se deforman, las tuberías sufren. La tierra, que en otros lugares es una base confiable, aquí necesita ser tratada como algo delicado y potencialmente cambiante. Eso significa que incluso algo tan simple como tender una red de agua o alcantarillado se vuelve más complicado y costoso. Muchas tuberías deben ir aisladas, elevadas o revisadas constantemente. El mantenimiento nunca desaparece, solo espera al siguiente invierno o al siguiente deshielo. En verano, la superficie puede volverse fangosa, en invierno se endurece como piedra. En otoño y primavera, el cambio entre ambos estados convierte al terreno en un lugar impredecible. Siberia no solo tiene estaciones extremas, tiene transiciones extremas, y la gente que vive aquí entiende algo que desde fuera no siempre se ve. No están construyendo sobre tierra normal en un clima frío. Están construyendo sobre una frontera física entre hielo y suelo que puede sostenerte durante décadas o castigarte si calculas mal. En Siberia, una casa no es solo un lugar para vivir. Es una barrera térmica entre la vida y algo mucho más hostil. Desde fuera, muchas viviendas en Yakutia parecen sencillas. Bloques de apartamentos soviéticos, casas de madera, techos cubiertos de nieve, ventanas pequeñas.
Pero cada detalle importante gira alrededor de una prioridad absoluta: conservar calor. Las puertas suelen abrir a espacios intermedios para que el aire helado no entre de golpe. Las ventanas son dobles o triples. Las paredes están aisladas lo mejor posible. Las fugas de aire no son una incomodidad menor, son una amenaza acumulativa. Una casa que pierde calor demasiado rápido no solo es cara de mantener, puede volverse peligrosa. Dentro, el ambiente suele ser sorprendentemente cálido, no templado, cálido de verdad. A veces incluso demasiado para quienes vienen de fuera, porque después de caminar por un mundo a -50, la lógica interior cambia. La casa debe compensar, secar, proteger, devolver movilidad al cuerpo. Los abrigos se cuelgan cerca del calor, las botas se secan, los guantes se alinean. La entrada de una casa siberiana en invierno se parece menos a un recibidor y más a una pequeña zona de recuperación. La calefacción central es común en muchas ciudades de la región, herencia de una infraestructura pensada para condiciones severas. Pero en pueblos pequeños y áreas más remotas, la leña, el carbón o sistemas mixtos siguen siendo esenciales. Y eso significa trabajo físico: cortar, mover, almacenar, secar, calcular. En lugares así, el calor no es una abstracción que sale de una pared, es algo que debe asegurarse, vigilarse, pagarse, mantenerse. Una falla de calefacción en enero no es una molestia técnica, es una emergencia. Si quieres entender la vida cotidiana en Siberia, mira cómo tratan sus vehículos. En otras partes del mundo, un coche es comodidad, aquí puede ser supervivencia. En los meses más duros del invierno, dejar un automóvil apagado durante demasiado tiempo puede convertirse en una apuesta. El aceite se espesa, la batería pierde fuerza, las piezas metálicas se contraen. El combustible responde de manera distinta. En algunos lugares la gente instala mantas térmicas para motor, calentadores especiales o garajes improvisados. En otros, simplemente dejan el vehículo encendido durante horas para evitar que muera, no porque sea extravagancia, porque es práctico. Un camión que no arranca a -50 no es solo una máquina inmóvil. Puede ser comida que no llega, trabajo perdido, un viaje médico retrasado o una familia atrapada. Las carreteras también cambian de significado. En Siberia, hay rutas que en verano son barro y en invierno se vuelven más transitables porque el frío endurece el suelo. Hay ríos congelados que funcionan como carreteras temporales. Hay trayectos que dependen de saber exactamente cuándo el hielo ya es seguro y cuándo todavía no. Hay regiones enteras donde conectividad no significa Wi-Fi, sino si el camino sigue abierto. Conducir en este mundo requiere algo más que habilidad mecánica, requiere juicio térmico. Hay que saber escuchar un motor, leer el humo del escape, sentir cuando una pieza está respondiendo mal, el frío, la batería o una combinación de los tres.
En Siberia la tecnología no elimina la naturaleza, negocia con ella, a veces pierde. El frío cambia incluso la manera en que una sociedad come. En una región donde el invierno domina gran parte del calendario, la comida no puede depender únicamente de la frescura inmediata. Durante siglos, la conservación no fue una preferencia culinaria. Fue un requisito. En Yakutia, la dieta tradicional se formó alrededor de lo que el clima permitía: carne, pescado, lácteos, grasa, caldos densos, alimentos capaces de sostener el cuerpo en temperaturas extremas. El pescado congelado no es una rareza. Es parte del paisaje alimentario. La carne de reno, de caballo o de vaca ha tenido durante mucho tiempo un papel central en distintas zonas del norte ruso y de Sajá. La leche fermentada, los productos almacenables y las preparaciones resistentes al invierno forman parte de una lógica nutricional construida no para impresionar a nadie, sino para durar. Incluso hoy, con supermercados en las ciudades y redes modernas de distribución, la distancia sigue teniendo peso. Mucha comida viaja miles de kilómetros. El costo de transportar productos a regiones remotas aparece en los precios. En pueblos aislados, la disponibilidad no siempre está garantizada, especialmente cuando el clima interrumpe rutas o retrasa entregas. La congelación natural también cambia la relación con los alimentos. En gran parte del mundo, congelar comida requiere aparatos. Aquí, durante varios meses del año, el mundo entero es un congelador. Eso facilita ciertas formas de almacenamiento y complica otras. Lo que se descongela mal se arruina. Lo que se congela demasiado cambia de textura, todo tiene su método. Y como en tantos lugares duros, la comida también es calor social. Sopas, té, cocinas encendidas. Mesas llenas cuando afuera el termómetro se hunde. No es solo nutrición, es defensa colectiva contra el invierno. La Siberia más fría no es un museo congelado. Es un lugar donde la gente trabaja. Y trabajar aquí significa hacer casi todo bajo condiciones que en la mayoría del planeta serían motivo para cancelar la jornada. Hay mineros, conductores, mecánicos, trabajadores de servicios públicos, criadores de renos, maestros, enfermeros, empleados de tiendas, operadores de calefacción, constructores y personal de mantenimiento. Cada uno de ellos participa en el mismo acuerdo no escrito. El clima es brutal, pero la vida no se pausa. En Yakutsk, la capital de la República de Sajá, cientos de miles de personas viven una vida urbana completa en uno de los climas más extremos del mundo. Hay universidades, mercados, escuelas, teatros, edificios gubernamentales, hospitales y tráfico. La diferencia es que todo eso ocurre bajo un régimen térmico que modifica cada rutina. Ir al trabajo no es solo trasladarse. Es prepararse correctamente, cubrir piel, calcular tiempos, evitar esperas innecesarias. Saber qué pasa si el coche falla o si el autobús se retrasa demasiado. Más al norte o más lejos de las ciudades, el trabajo se vuelve todavía más físico. En las comunidades rurales, las tareas diarias no se pueden aplazar porque haga demasiado frío. Los animales comen igual, el agua se congela igual. Los equipos se rompen igual, el cuerpo aprende a trabajar por capas, salir, hacer, volver a entrar, secar, repetir.
Y existe otra verdad menos visible. En lugares así, la competencia no es opcional. No puedes improvisar demasiado con una caldera, no puedes descuidar un depósito de combustible. No puedes calcular mal una ruta larga en invierno y esperar que la suerte resuelva lo demás. El frío castiga la incompetencia con rapidez. Por eso las regiones frías producen gente muy buena en cosas concretas. La resistencia desde fuera es fácil romantizar un lugar así. Hacer del frío una postal, del hielo una estética, de la dureza una especie de pureza moral. Pero la gente que vive en las regiones más frías de Siberia no necesita romanticismo. Necesita infraestructura que funcione, combustible que llegue, ropa adecuada, motores confiables, buena información meteorológica y vecinos competentes. Lo que impresiona aquí no es que la gente desafíe el invierno todos los días. Es que haya construido una vida normal dentro de algo que para el resto del mundo parecería extremo. Se casan, van al trabajo, llevan a los niños a clase, reparan cercas, compran comida, celebran fiestas, discuten política, se quejan del precio del combustible, se preocupan por el futuro. La resiliencia real rara vez se ve heroica, casi siempre se parece a la rutina. Y quizá ese es el rasgo más notable de Siberia. En el lugar donde el clima parece más inhumano, la vida cotidiana sigue siendo profundamente humana. No está suspendida en una épica constante, está hecha de hábitos, de preparación, de memoria, de experiencia compartida. La Reflexionachai, una hora en el invierno siberiano en la que todo parece más silencioso de lo normal. El humo sale recto de las chimeneas porque no hay viento. La nieve refleja la poca luz que queda. Los motores que siguen encendidos en la calle producen un zumbido grave, constante. Como si la ciudad respirara a través de máquinas calientes. Alguien vuelve a casa con el rostro cubierto. Alguien entra cargando provisiones. Alguien golpea la nieve de sus botas en la entrada antes de cerrar la puerta y dejar el frío afuera por unas horas más. Adentro hay calor, sopa, ropa secándose, ventanas empañadas. Afuera hay un mundo que no está hecho para distraídos. Quizá esa sea la lección más clara de la vida en Siberia. No que el ser humano pueda dominar cualquier entorno, sino que, en ciertos lugares, sobrevivir depende de abandonar esa fantasía. La gente no vive aquí porque haya derrotado al invierno. Vive aquí porque aprendió a respetarlo sin dramatismo. Entendieron que el frío no negocia, así que ellos sí aprendieron a hacerlo.
Y mañana por la mañana, cuando el termómetro siga marcando una cifra absurda, alguien encenderá una estufa. Revisará un motor, se envolverá la cara antes de salir y continuará con su día. No porque sea fácil, porque así es como se vive aquí. Siberia no pide admiración, solo exige preparación. Y quienes permanecen en ella saben algo que el resto del mundo olvida con facilidad. Que la civilización no siempre consiste en vencer al entorno. A veces consiste simplemente en aprender a no morir en él.